Hola amigos, bienvenidos. Antes de comenzar a ver el contenido principal de este video, cabe realizar una pequeña recomendación. Este video es controvertido y muy polémico, más que todo diseñado para las personas que tienen una mentalidad abierta acerca de la teoría de los alienígenas ancestrales. Si no eres una de esas personas con una mentalidad abierta para estos temas y decides ver el video, entonces velo con precaución, pues al fin y al cabo este video es una simple comparación de nuestras creencias religiosas con la mitología mesopotámica y otras. Así que si decides ver el video, entonces tómalo como un mito o una leyenda. Para los que han visto mi saga Anunnaki, ya van a estar familiarizados con el contenido de este videoprograma. Entonces, no siendo más, corre video. Lucifer, también conocido con epítetos como Satanás, el diablo o el principal demonio, fue un querubín el cual, según nos cuenta la tradición cristiana, se rebeló contra Dios, queriendo asemejarse al Altísimo, hasta el punto de querer colocar su trono por encima del Dios Supremo y gobernar desde las alturas el universo. Según se cuenta, este querubín era el más hermoso, el más sabio de todos los ángeles, cuyo resplandor de sabiduría y belleza lo llenó de soberbia y se rebeló contra su creador, pensando ser más importante que el propio Dios. Y fue por este traicionero acto que Dios lo desterró del cielo y precipitó junto con sus ángeles aliados a los infiernos en la tierra, donde Lucifer perdió su investidura y nombre, pasándose a llamar Satanás o Satán, término griego y hebreo que significa adversario. Pero realmente, ¿quién era Lucifer? Y realmente es cierto el relato que nos ha mostrado nuestra tradición religiosa desde el nacimiento del judaísmo. Para encontrar solo un poco de luz con respecto a esto, debemos retroceder muchos años atrás, quizás más de 450.000 años en el pasado. Este ser, el cual es llamado Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz, nombre que realmente hace honor a su persona, lo podemos encontrar reflejado en muchas mitologías alrededor del mundo, pero en especial lo podemos encontrar en la mitología mesopotámica, la mitología antepasada de la Biblia. Según en el mundo mesopotámico y según sus creencias, creían en una trinidad divina, compuesta primeramente por el Dios Padre de todos los dioses, conocido por los sumerios como An, y Anu, conocido así por los acadios. Este nombre significa cielo, lo que quiere decir que este ser era el Dios del cielo. El segundo en importancia y protagonista directo de estos hechos era conocido como Enlil, llamado así por los sumerios y acadios. Su nombre significa Señor del Viento. Este fue el elegido por el dios Anu para gobernar la tierra. Este dios es conocido en nuestra tradición como Yahvé, Jehová y Adonai. Es el ser al cual llamamos Dios y es conocido por la religión islámica como Alá. Y el tercer dios más importante de la religión mesopotámica es Enki, cuyo nombre significa el Señor de la Tierra. Al parecer, su cargo designado por An era el tercero en importancia, como ejecutor y precursor y planificador de las órdenes de Enlil. Este dios es conocido en nuestra tradición como Lucifer, Satanás o Satán, la serpiente, el gran dragón y como el príncipe del mal. Estos últimos dos dioses, Enlil y Enki, son los dos protagonistas principales de esta historia, donde cumplen los papeles de Dios y Satanás respectivamente. Pero según la tradición mesopotámica, ¿cómo era la relación de estos dos dioses y cuál consideraban más importante? Por poder, Enlil era el más importante, ya que era el sucesor de An, lo que lo ponía como rey en jefe de todos los dioses y los humanos, y gobernador de toda la tierra, con todo lo que contiene. A Enlil le dedicaron los mesopotámicos, sobre todo los sumerios, numerosos himnos, poemas y mitos que lo glorificaban. Gracias a estos conocemos cómo estos antiguos habitantes entendían al dios rey del mundo. Los mesopotámicos le tenían varios epítetos al dios Enlil, tales como el gran monte,
el Rey del mundo, el que establece los destinos, el que separó el cielo de la tierra y separa la tierra del cielo, el de mirada brillante, Enlil Duranki, lugar o punto reunión del cielo y la tierra. Enlil el valiente y el rey de todos los dioses. Estos y otros epítetos le aplicaban los sumerios a Enlil, el dios del viento o la tormenta. En el Antiguo Testamento también podemos conocer de varios epítetos o llamados que los hebreos le hacían a Dios, tales como Dios Altísimo, el poseedor de los cielos y de la tierra, el Todopoderoso, el Eterno, el Omnipotente, Yo Soy y el Misericordioso, entre otros. Al dios Enki, los mesopotámicos también le tenían una serie de epítetos con los que mostraban su grandeza. Algunos de estos son el Señor que establece los destinos, el Venerable, el Príncipe, Gran Señor, el Sabio y Señor de la opulencia y el conocimiento, entre otros. Con estos epítetos se mostraba la majestuosidad de estos dos dioses, que al parecer, según los mitos y poemas, tenían una rivalidad de prestigio. El epíteto más popular de Enlil era el de el Gran Monte y el de Enki el de Príncipe, dos epítetos que nos hablan de Yahvé como el Gran Monte y Lucifer como el Príncipe. Enlil en Mesopotamia y sobre todo para los sumerios era el rey de todos los países, el padre de todos los dioses, el que entregaba el trono a los reyes, un dios que obtuvo el trono de la tierra heredado de su padre Anu. Según los escritos mesopotámicos, Enlil obtuvo el trono de manera pacífica, era el dios que gobernaba la tierra, todos los dioses estaban bajo su trono. Él como jefe tomaba las decisiones más importantes, otorgaba las realezas tanto a dioses como a hombres. Enlil era o es el dios supremo de los dioses y de los humanos, y sus características principales son de ser un dios justiciero, violento, celoso y vengativo. El dios Enki era un dios también muy querido en Mesopotamia, tanto por los sumerios como por acadios. Este dios era el segundo al mando después de Enlil, es hijo de Anu y estaba encargado de ejecutar y administrar los destinos de los Anuna y de los humanos. Era el dios creador por excelencia. Uno de sus epítetos más famosos conocidos es el de Nudimud, que significa aquel relacionado con la fabricación y con la producción. Este dios era fabricante por naturaleza, un administrador, es el dios más sabio entre los dioses, es el señor de la inteligencia, de la genialidad, era el dios más inteligente, capaz de fabricar o crear lo imposible. Es a este dios al que los mesopotámicos dan como el autor creador del hombre. Enki, conocido con este nombre por los sumerios, y Ea, llamado así por los acadios, y al cual conocemos como Lucifer, fue el creador de los seres humanos. Este dios fue el civilizador por naturaleza, precursor de técnicas y custodio de las tablillas de los destinos, el Prometeo de la humanidad. Estos dos dioses tenían una guerra de prestigio en el mundo. Un dios como Enlil era el soberano y jefe de la tierra, contra un dios considerado el dios de la sabiduría y el segundo al mando después de Enlil. Pero ¿qué nos menciona la Biblia y la tradición cristiana con respecto a Satanás y a su mala convivencia con Adonai? La Biblia y la tradición nos ha mostrado a Lucifer como un ángel caído, un ángel que lleno de soberbia, producto de su esplendorosa belleza y su alta sabiduría, decidió rebelarse contra su creador y tomar el trono que por derecho propio le correspondía a Yahvé, el Dios de los cielos. Por este motivo, Dios lo desterró del cielo y lo precipitó a la tierra. Desde entonces, según se nos cuenta, Satanás lucha por hacer el mayor daño a los humanos, corrompiéndoles, haciéndoles pecar perversamente y siempre buscando la forma de ganar almas y llevarlas al infierno. Pero ¿qué referencias podemos encontrar en la Biblia con respecto a la caída de este ángel, cuyo nombre Lucifer traduce portador de luz? En la Biblia, en el libro de Isaías, en el capítulo 14, versículos del 12 al 21, nos menciona lo siguiente: Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte.
Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: es este, aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestigio de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. También en la Biblia, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, versos del 12 al 19, nos menciona sobre Lucifer lo siguiente: Hijo de hombre, entona una lamentación por el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estabas, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio y diamante, jaspe, onice y berilio, zafiro, carbuncio y esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín ungido, protector, yo te puse allí, en el santo monte de Dios estabas, en medio de piedras de fuego andabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Por lo tanto, te eché del monte de Dios por profano y te hice desaparecer de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que te miren, por la multitud de tus maldades y por la iniquidad de tu comercio. Profanaste tu santuario, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te reduje a ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que te miraban. Todos los que de entre los pueblos te conocen se asombrarán de ti, objeto de espanto serás, para siempre dejarás de ser. En estos dos pasajes podemos encontrar grandes referencias que ponen de manifiesto que eran dirigidas al dios Enki, como por ejemplo en la Isaías, donde se menciona: es este aquel varón que hacía temblar la tierra. Con esta frase relacionan los griegos al dios Poseidón, que es el equivalente griego de Enki. Los griegos consideraban que Poseidón era el encargado de hacer estremecer la tierra, el dios que provocaba los temblores y terremotos. Y en Ezequiel se menciona la frase: lleno de sabiduría y perfecto en hermosura, una frase que describe muy bien a Enki, ya que este era el dios sabio por excelencia. Estos dos pasajes nos muestran una versión un tanto mentirosa, donde se pone a Lucifer, el dios Enki, como un ser que traicionó y quiso asemejarse al Altísimo y tomar su trono. Posiblemente esto puede ser cierto, dada la rivalidad de estos dioses hermanos, rivalidad evidenciada en muchos mitos de varias culturas alrededor del mundo. También el texto de Ezequiel nos menciona el santo monte de Dios, recordando que los sumerios llamaban a Enlil el gran monte. Entonces estas dos palabras hacen referencia al mismo. En la Biblia, en el libro del Génesis, en el capítulo 3, versos del 1 al 5, nos menciona lo siguiente: ahora bien, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses,
conociendo el bien y el mal. En este capítulo bíblico nos podemos dar cuenta cómo fue la serpiente Lucifer la que hace pecar a nuestros primeros padres. La serpiente describe muy bien al dios Enki, ya que a este dios se le relacionaba en las diferentes mitologías del mundo con la serpiente. En un poema sumerio titulado como Enki en Nippur se vincula a Enki con las serpientes, pues en una parte de este poema se menciona cómo su bichero era la serpiente sobrenatural, una serpiente llamada Mush. De igual modo, en el mito Enki, encargado de ordenar y organizar el mundo, se menciona cómo Enki empuña su bichero sagrado. Desde un principio vemos cómo los mesopotámicos relacionan a Enki con la serpiente, pero también en otras mitologías alrededor del mundo lo conocían como un dios serpiente, como por ejemplo en Mesoamérica. Allí era conocido por los aztecas o mexicas como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dios civilizador y precursor por excelencia. Los mayas lo llamaban Kukulcán, nombre que traduce serpiente de plumas. Y podemos ver muchas culturas antiguas una especie de dios civilizador serpiente o escamoso, dioses que hacen referencia a Enki o pertenecientes al clan de Enki. En el libro de las Revelaciones o Apocalipsis, en el capítulo 12, versículos 7 y 9 nos menciona: y una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni fue hallado más su lugar en el cielo, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, quien engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En un poema titulado como Enki, encargado de ordenar y organizar el mundo, en una parte de este se menciona lo siguiente: alzado en Eridu como un dragón altivo, y cuya sombra abriga el mundo. Con esta frase vemos cómo los mesopotámicos relacionaban a Enki con el dragón, o lo asemejaban a un dragón, muchos miles de años antes que las tradiciones judio-cristianas. En el libro apócrifo conocido como el segundo libro de Enoc, o también conocido como libro de los secretos de Enoc, nos menciona un evento similar al bíblico anteriormente mencionado. Este texto nos menciona lo siguiente en el capítulo 29, capítulo llamado Agua y Fuego, Satanás. Aquí Satanás con sus ángeles fue arrojado de las alturas, y fue uno entre las órdenes de los ángeles que, habiéndose apartado con la orden que estaba bajo su mando, concibió una idea imposible: colocar su trono más alto que las nubes sobre la tierra, de modo que pudiera convertirse en igual rango a mi poder. Y yo le arrojé de la altura con sus ángeles, y él estuvo volando continuamente en el aire sobre el abismo. Y en el capítulo 31 nos menciona con respecto a Lucifer lo siguiente: y él estaba continuamente en el paraíso, y el demonio comprendió que yo deseaba crear otro mundo, porque Adán era el Señor en la tierra, para mandarla y controlarla. El diablo es el espíritu maligno de los bajos lugares, como ángel fugitivo de la luz. Él creó a Sotona, de los cielos de la forma y modo que su nombre fue Satanás. Así él fue diferente de los demás ángeles, pero su natural no cambió su inteligencia, más allí de su comprensión de lo correcto y de las cosas pecaminosas. Y él entendió su condena y el pecado que él había cometido anteriormente. Por consiguiente, él concibió una idea en contra de Adán, en tal forma que él entró en el paraíso y sedujo a Eva, pero no tocó a Adán. Pero no solo en el libro de los secretos de Enoc nos menciona sobre este conflicto, también gran cantidad de textos apócrifos lo mencionan, textos como el libro de los jubileos, el Apocalipsis de Adán y el primer libro de Adán y Eva, entre otros muchos textos apócrifos. Este texto bíblico del Apocalipsis anteriormente mencionado, así como el libro de los secretos de Enoc, nos menciona sobre un conflicto y batalla entre Lucifer y Yahvé, conflicto donde es derrotado el dragón y es arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Esta batalla, como nos la mencionan estos textos religiosos de origen judaico, es difícil de encontrar en las diferentes mitologías alrededor del mundo, y los mitos que se conocen de Mesopotamia no nos mencionan una guerra entre estos dos dioses, Lucifer y Jehová. Más bien nos mencionan sobre un conflicto de prestigios entre los dos,
Pero cabe destacar que estos dos dioses sí se enfrentaron en conflictos bélicos, donde sus clanes se enfrentaron y causaron gran destrucción en la tierra. Uno de estos últimos conflictos involucró las ciudades de Sodoma y Gomorra. En el mazdeísmo sí se menciona batalla entre estos dos dioses, batalla ganada por Yahvé, que en el mazdeísmo toma el nombre de Ahura Mazda, y Lucifer toma el nombre de Angra Mainyu. Es en estos textos de origen persa donde se mencionan batallas y conflictos entre los dos clanes de estos dos seres, Ahura Mazda y Angra Mainyu. Pero ¿qué nos mencionan las culturas en sus mitologías antiguas del conflicto entre Dios y Satanás? En la mitología mesopotámica podemos encontrar numerosos himnos y poemas, así como algunos mitos que nos muestran la rivalidad entre estos dos dioses. Los poemas e himnos mesopotámicos dedicados a cada dios tratan de mostrar su grandeza entre los dioses y hombres. Algunas porciones de texto sobre esta guerra de prestigios son las siguientes. A Enlil se le escribieron gran número de poemas magnificando su grandeza y autoridad, como por ejemplo, un himno sumerio conocido como el Señor de la Decisión Inmutable, que decreta para siempre los destinos. Nos menciona en una parte de su texto sobre Enlil lo siguiente: Enlil, cuyas órdenes llegan muy lejos, el de la palabra santa, el Señor de la Decisión Inmutable, que decreta para siempre los destinos, aquel cuyos ojos abiertos recorren el país, cuya elevada luz escruta el corazón de todos los países. Enlil, sentado cómodamente sobre el blanco palio, bajo el palio sublime, aquel que cumple los decretos de poderío, de señorío, de realeza, aquel ante quien los dioses de la tierra se inclinan aterrorizados, ante quien se humillan los dioses del cielo. Es Enlil, el digno pastor, siempre en movimiento, quien del pastor, jefe de todos los que respiran, ha hecho nacer la realeza y puesto la cora sagrada sobre la cabeza del rey. El cielo donde Enlil es el príncipe, la tierra de donde él es el grande, los Anunnakis de quien es él el Dios sublime, cuando en su majestad decreta los destinos. Un mito sumerio conocido como Enlil y Ninlil, en la parte final de este se realiza una glorificación a Enlil de la siguiente manera: tú eres el Señor, tú el Rey, tú Enlil eres el Señor, tú el Rey, Nunamir, tú eres el Señor, tú el Rey, el Señor omnipotente, el Señor más sublime, el Señor que hace nacer las plantas y brotar la cebada, el Señor del cielo, el Señor que produce la abundancia, el Señor de la tierra, el Señor de la tierra, el Señor que produce la abundancia, el Señor del cielo, Enlil, el Dios Enlil, el Rey, el Señor de órdenes inquebrantables, de órdenes que no se pueden cambiar. Por haber magnificado tanto a Ninlil, la venerable, te alabamos, oh venerable Enlil. Para el dios Enki también se dedicaron numerosos poemas, himnos y mitos que ensalzaban su grandeza, como por ejemplo un texto de origen sumerio titulado como Enki, encargado de ordenar y organizar el mundo, nos menciona lo siguiente: Señor sublime en todo el universo, soberano por naturaleza, oh venerable Enki, nacido del toro, engendrado por el Uro, amado de Enlil, el gran monte, bien amado por el sagrado An, oh rey árbol Mesh plantado en el Apsu y que domina la tierra, alzado en Eridu como un dragón altivo y cuya sombra abriga el mundo, huerto cuyo remaje se extiende sobre todo el país, Enki, señor de la opulencia para todos los Anuna, Nudimuth, omnipotente en el Ekur, todopoderoso en el cielo y en la tierra. En otra parte del texto podemos leer lo siguiente: mi Padre es el soberano del cielo y la tierra me situó en el primer rango del universo. Mi hermano mayor, rey de todos los países, reunió en mis manos todos los poderes, y desde Lekur, el templo de Enlil, he traído todas las técnicas a Eridu, en mi Apsu. Soy el heredero legítimo, nacido del toro, el hijo que honra a An. Soy el enorme huracán, salido de debajo de la tierra. Soy el gran señor del país, el primer monarca, el padre del mundo, el hermano mayor de los dioses, el creador de la opulencia, el canciller del universo,
el supremo conocimiento e ingenio. Yo, el Señor del orden indiscutible, estoy en primer rango del universo. Como estos textos que acabamos de escuchar, hay una gran cantidad que ensalzan la grandeza de estos dos dioses, considerados los más importantes dioses de la tierra. Estos textos escritos en lenguaje cuneiforme nos muestran la rivalidad de prestigio en la cual estaban envueltos estos dos grandes, pues los escribas que compusieron estos poemas e himnos demuestran su devoción a cada dios, poniéndolo por encima de los demás. También es posible que estos textos realmente fueran de inspiración divina, donde cada dios quería mostrarse como el más importante entre los dioses. Pero ¿qué desacuerdos y conflictos tuvieron estos dos dioses y en qué eventos mitológicos los podemos ver reflejados? En la mitología mesopotámica podemos encontrar un mito donde estos dos dioses están totalmente en desacuerdo en un tema que trata de la destrucción de la humanidad. Este mito es conocido como el mito del diluvio universal y lo podemos encontrar escrito en sumerio y en acadio. Este mito nos menciona cómo después de la creación de los hombres, los humanos se hicieron muy numerosos. Los humanos alzaban tanto la voz que hacían tanto ruido que su rumor molestó al dios soberano Enlil. Este dios empezó la realización de varios eventos desastrosos en contra de la humanidad, para diezmarla y luego aniquilarla. Primero empezó mandando una plaga de pestes y enfermedades para diezmar la población. Pero el dios Enki, siempre en total desacuerdo contra las malvadas pretensiones de Enlil con respecto al humano, acudió siempre en ayuda de los hombres, aunque con cada ayuda a la humanidad desafiara a su rey, el dios Enlil o Yahvé. Por obra y gracia de Enlil llegaron enfermedades y plagas que aterrorizaron y diezmaron la población. Pero gracias a la oportuna intervención de Enki, el humano se logró salvar de esta calamidad. Después que la humanidad volvió a crecer, nuevamente el río molestó al dios soberano, y este como castigo manda la sequía y la hambruna. Pero nuevamente Enki, es decir Lucifer, interviene y nuevamente vuelven las lluvias y la hambruna cesa. Luego Enlil decide enviar una sequía y hambruna más severa, pero nuevamente Enki interviene liberando sus ricas cadenas de peces, y la humanidad por tercera vez se salva de su destrucción. Pero esta vez, en consejo, Enlil decide exterminar a la humanidad de una vez por todas, mediante un diluvio, y hace comprometer a los demás dioses bajo un juramento a no revelar a los humanos lo que está a punto de suceder ni ayudarlos. Esta vez Enki está ya furioso en la asamblea y discute con Enlil. Enki, furioso, dice que él no va a participar de la masacre, ya que él no puede levantar la mano contra sus criaturas, siendo este el creador de la humanidad. Así que Enlil produce el diluvio universal, donde muere gran parte de la población mundial. Pero Enki nuevamente interviene y salva el diluvio a Noé y a su familia, al cual llaman los sumerios Siusuda y los acadios lo llaman como Atrahasis. En este mito se evidencia la total rivalidad de estos dos dioses, de cómo Enki desafía la autoridad de Enlil y de cómo casi nunca están de acuerdo el uno del otro. Otro texto de origen sumerio relacionado con el texto de Enmerkar y el señor de Arata nos menciona cómo el dios Enki, dios de la inteligencia, sentía envidia del poder del dios Enlil, y de cómo Enki, envidioso del poder y gloria de su hermano, realiza una acción que acaba con la edad dorada de Enlil. Y al parecer, gracias a esta acción de Enki, tiene lugar la famosa confusión de lenguas. Este texto nos relata lo siguiente: en otro tiempo hubo una época en que los países de Shubur y de Hamasi, Sumer, donde se hablan tantas lenguas, el gran país de las leyes divinas de Principado Uri y el país provisto de todo lo necesario, el país de Martu, que descansa en la seguridad, el universo entero, los pueblos al unísono rendían homenaje a Enlil en una sola lengua. Pero entonces el Padre Señor, el Padre Príncipe, el Padre Rey, Enki, el Padre Señor, el Padre Príncipe, el Padre Rey, el Padre Señor enojado, el Padre Príncipe enojado, el Padre Rey enojado, abundancia, el hombre. En estos textos de origen mesopotámico, donde se hacen las menciones más antiguas de la historia con respecto a Yahvé como Enlil y a Lucifer como Enki,
nos ponen de manifiesto el conflicto tan antiguo de estos seres celestes superiores, pero este conflicto también lo podemos ver reflejado en otras antiguas mitologías, como lo sería la mitología griega con el mito de Prometeo. Este mito nos cuenta cómo una vez la humanidad estaba al borde de la desaparición, gracias al duro clima que se vivía en una época muy lejana. La helada quemaba la tierra, esta ya no producía su fruto. Tanto animales como cazadores se veían diezmados por las sequías y la dureza de vivir con tanta nieve. Estos hombres empezaron a invocar a sus dioses y ofrecer sacrificio. El titán Prometeo, cuyo equivalente mesopotámico es Enki y cuyo equivalente actual es Lucifer, se apiadó de ellos. Por este motivo les entregó el fuego, más otros conocimientos. Luego buscó la manera de que el hombre obtuviera la mejor parte de la ofrenda animal ofrecida a los dioses. Por esto Prometeo sacrificó un buey, lo despellejó y tapó las entrañas y la carne con la piel para esconderla. Luego tomó los huesos y los recubrió de tierna grasa. Luego mostró a Zeus, el cual su equivalente mesopotámico es Enlil y cuyo equivalente actual es Jehová, los dos montones. Zeus escogió el montón de la brillante grasa, pensando que esta era la de la carne. Luego se dio cuenta del engaño y, furioso por la afrenta, le quitó el fuego a la humanidad para castigarlos y a la vez castigar a Prometeo. Luego Prometeo robó el fuego de la carroza de Helio y lo entregó nuevamente a la humanidad. Zeus, furioso, lo mandó a encadenar en el monte Tártaro y mandó una águila para que devorara el hígado cada mañana, y cada noche su hígado se renovaba nuevamente, así el dolor sería eterno. Otro mito que nos muestra la rivalidad de estos dos dioses lo podemos encontrar en Mesoamérica, un mito proveniente de la mitología azteca. Este mito es el mito de Quetzalcóatl en la ciudad de Tolán. Este mito nos menciona cómo Quetzalcóatl, conocido por nosotros como Lucifer, llega a la sagrada ciudad de Tolán, donde se practicaban sacrificios humanos. Quetzalcóatl prohíbe rotundamente estas malvadas ofrendas y empieza a gobernar el Tolán, y convierte esta en una ciudad próspera y maravillosa. Su hermano Tezcatlipoca, conocido en nuestra cultura como Yahvé, enfadado por la prohibición de estos sacrificios humanos a su ser y al ser de los demás dioses, decide conjugar una perversa trama para desterrar a su hermano, la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, de la ciudad. Tezcatlipoca se transformó en un amigable anciano. Este le ofreció una bebida engañosa al buen Dios, y este, sin saberlo, la bebió. Se enloqueció por causa de la bebida. Realizó locuras vergonzosas y sostuvo relaciones sexuales con una de sus sacerdotisas, lo que lo avergonzó sobremanera y decidió abandonar la ciudad. En la mitología muisca en Colombia se cuenta cómo Bochica, Lucifer, condenó a Chibchacún Jehová a sostener la tierra como castigo por haberla inundado de agua y haber hecho perecer a gran parte de la humanidad. Con estos pocos mitos mencionados nos podemos dar cuenta cómo hubo un conflicto entre los dos dioses más importantes que han gobernado en la tierra. Pero este conflicto también lo podemos ver reflejado nuevamente en la mitología griega, también en la nórdica, la asiática. Los nativos americanos también en sus mitos nos mencionan estos conflictos que enfrentaron a un dios rey y a otro príncipe. Aunque encontrar la rebelión de Lucifer que conocemos en nuestra cultura actual, en las culturas y sus mitologías antiguas es difícil, pero sí sabemos que hubieron guerras extraterrestres en la antigüedad, guerras donde se enfrentaron los clanes pertenecientes a cada dios, y por ende cada dios guerreaba el uno con el otro a su modo. Una de estas guerras pueden ser la mencionada en la literatura hindú conocida como el Ramayana, que muchos datan hace 13.000 años. Platón también nos hace mención de una guerra entre atlantes y atenienses para la misma época del Ramayana y el diluvio universal. También la literatura hindú nos menciona en un texto mitológico conocido como el Mahabharata. En estos extensos textos nos menciona una guerra conocida como la guerra del Kurukshetra, que enfrentaba a dos clanes familiares. Cada uno de estos dos clanes es muy posible que fuera apoyado por un dios, ya sea Yahvé o Lucifer. La Biblia menciona la Torre de Babel y la destrucción de Sodoma y Gomorra, que también enfrentó a estos dos dioses. Nuestra cultura religiosa nos ha venido vendiendo a Lucifer como un ser malévolo y ruin, pero cabe recordar que nuestro cristianismo es de origen hebreo, y los hebreos fueron el pueblo escogido por Yahvé.
el Enlil y rival mediático de Enki, el primer Satanás. Desde el inicio del cristianismo hemos traído las creencias judaicas, y desde ese inicio con las creencias judaicas hemos tenido a Lucifer como el malo de la película, y esto no es así, ya que a Lucifer realmente nos lo muestran las antiguas culturas como un ser benevolente. Lucifer fue el creador del humano, el padre biológico de Adán, de Eva y de Caín. Fue un dios civilizador y precursor de su humanidad, un dios que en principio nos creó como esclavos de los dioses, pero que después les tomó cariño y nos quiso poner al nivel de los seres divinos. Lucifer, el dios Enki o Poseidón, el Prometeo de la humanidad, también fue un dios libertino y muy liberal y promiscuo, amante del tener relaciones sexuales con cualquier dama que le gustase, a tal punto de tener relaciones sexuales con sus propias hijas y engendrar hijos con ellas. Lucifer fue un dios muy liberal y permisivo, permisivismo que al final es malo, pues algunos dioses adeptos a Lucifer eran amantes de los sacrificios humanos, de las energías expulsadas por estos, por causa de sus emociones negativas y positivas y el dolor que los alimentan. Lucifer detesta los sacrificios humanos, pero por algún motivo, ya sea por permisión o desconocimiento o por algo que no comprendemos, lo ha permitido. En cambio, Yahvé se caracteriza por ser un dios conservador, celoso e irritable, sangriento y muy justiciero de su ley, el que toma las últimas decisiones y va muy en contra de los actos perversos humanos y busca castigar al mal obrador. Dios Yahvé representa la justicia violenta y lo conservador, y Lucifer el amor y el libertinaje. El libertinaje de Enki puede llegar a ser malo, por el permisivismo y libertad que permitirían realizar actos malos, y la justicia de Enlil es buena para castigar los malos actos de los humanos y los dioses contrarios a su ser. Lo malo radica en la posible violencia del castigo y el poco amor que Jehová le puede tener a los hombres. Realmente estos seres superiores son como el yin-yang, lo negro y lo blanco, energías opuestas que se necesitan y se complementan, ya que en el bien hay algo de malo y en lo malo hay algo de bien.